Les saludo en el nombre de nuestro Dios, Padre de Jesucristo, su Hijo único y eterno, quien actúa en este mundo por el poder del Espíritu, que une al Padre y al Hijo en una acción permanente para poner orden en la humanidad. Hay un dicho, un refrán muy antiguo, pero con una vigencia extraordinaria, que dice así: el que no escucha consejos no llega viejo. Y usted lo puede extender, este refrán: el que no escucha consejos no llega viejo, ni sus proyectos tampoco. Y nosotros durante estos primeros días en diálogo con la palabra, un espacio auspiciado por la Iglesia Presbiteriana del Cordero de la ciudad de Miami, hemos dedicado tiempo a escuchar los consejos que están en la palabra de Dios, la Biblia. Porque en esos consejos están las claves para disfrutar exitosamente del año 2021 que ha comenzado. ¿Y por qué leemos la palabra de Dios? ¿Por qué es importante, más allá del refrán que acabo de expresar, por qué es importante escuchar los consejos que nos da Dios a través de su palabra? Porque sencillamente son los mejores posibles. Y ya pasamos por aquellas recomendaciones dadas en los 10 mandamientos. Y de ahí fuimos a los consejos que da Jesús para entrar en otros consejos que nos trae Santiago en su carta a la iglesia en el Nuevo Testamento. Una hermana muy querida me comentaba el otro día que estábamos viviendo el Apocalipsis. Y yo le pregunté, bueno, ¿por qué estamos viviendo el Apocalipsis? Pastor, todo lo que está pasando, todo lo malo que está pasando, ya fue escrito en el Apocalipsis y lo estamos viviendo. Yo le respondí, bueno, lo que me interesa del Apocalipsis es, primero, que es palabra de Dios. Segundo, que es palabra de Dios que vino por Jesucristo, quien dice que es el alfa y la omega, el principio y el fin.
Por lo tanto, me interesa que Dios en Jesucristo me marca un principio y que al final de este periodo y al final de la historia humana, el final es Cristo. Y eso es bueno. El final no lo marca nadie que no sea Jesucristo, por la autoridad que le ha dado el Padre. Por lo tanto, al final de cuentas, Dios en Jesucristo es el alfa y la omega, principio y fin. Y no debe sorprendernos lo que está pasando en nuestra nación, por ejemplo. Lo que ha estado pasando y lo que estamos viviendo frente a la toma de posesión de una nueva administración el 20 de enero, lo que estamos viviendo ya fue señalado por Jesús cuando dice en Lucas 11:17, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Hemos dicho que la realidad nuestra en Estados Unidos está polarizada. Nos hemos polarizado. Cada quien está en una esquina. Y eso ha traído una división que nos ciega. No vemos la realidad. Y como no vemos la realidad, ¿cuál es el resultado? Lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué esperamos? ¿Que esta polarización traiga bendición? ¿Que esta polarización traiga reconciliación? ¿Que esta polarización traiga bienestar? No, Señor, porque eso no está escrito. La historia misma nos enseña lo que Jesús enseñó y afirmó. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y es asolado por nosotros mismos. Y caemos en una espiral de angustias y autodestrucción. Y nuestra casa, Estados Unidos, si continúa dividida, caerá. Y nosotros caeremos también. Porque el entorno de prosperidad y bendición ha sido destruido por nuestra división y nuestra falta de entendimiento respecto a el refrán de quien no oye consejos no llega a viejo. Y por lo tanto, nosotros que estamos conectados en este espacio en diálogo con la palabra, queremos seguir alimentándonos de los consejos que emanan, vienen eternamente. Pero por ser eternos, mantienen su actualidad frente a los acontecimientos de nuestra historia presente. Y como queremos llegar a viejo,
que eso significa llegar bien a enero del 2022 y mirar el 2021 como año viejo. Continuamos escuchando palabra de Dios y llegando a los consejos que Santiago tiene para nosotros. Él nos dice: y si tienen la Biblia en sus manos, pueden ir buscando estos textos bíblicos. En Santiago capítulo 1, versos 2 al 4, se resume un consejo tremendamente importante para nosotros hoy y en el futuro inmediato. No olvidemos que la prueba a la fe produce paciencia. Debemos preguntarnos, ¿las pruebas que hemos vivido durante el 2020 han producido un nivel de paciencia en nosotros como para entender nuestra realidad del 2021 y avanzar caminando exitosamente? En segundo lugar, Santiago capítulo 1, versos 5 y 6 resumen un pensamiento. La sabiduría, que es inteligencia espiritual, la da Dios. ¿De dónde usted quiere obtener sabiduría, inteligencia espiritual? ¿De personas que están espiritualmente quebradas? ¿De personas cuyos proyectos no avanzan un milímetro? ¿De personas que van convirtiéndose en pequeños parásitos en la vida, que no avanzan sino están pegados a material vivo, a seres vivos, de los cuales se alimentan chupando sangre? Usted tiene que renovarse espiritualmente con la inteligencia espiritual para entender su tiempo, que viene de Dios, el único que la da. En tercer lugar, otra recomendación de Santiago. Una persona, y esta recomendación se encuentra en Santiago capítulo 1, verso 12. Fíjese, no hemos salido del capítulo 1 de Santiago. Y ese texto bíblico nos invita a afirmar que una persona demuestra que es sabia cuando, a pesar de las dificultades que imponen las pruebas, que producen paciencia, hacen que esa persona sea perseverante en su confianza en Dios. La paciencia produce perseverancia. Perseveramos en la confianza en Dios, quien nos da inteligencia espiritual.
Hay muchos tipos de inteligencia. Inteligencia emocional, que es aquella que le permite a usted manejar sus sentimientos. Inteligencia en las comunicaciones. Inteligencia matemática. Hay 9, 10 tipos de inteligencia. Pero usted no hace nada con ellas si no entiende que la inteligencia espiritual, que es sabiduría de Dios, lo lleva a que su fe aprenda de las pruebas, produzca paciencia que produce perseverancia, y perseverar en Dios. Si las pruebas nos alejan de Dios, o es esta relación de hoy sí, mañana no, hoy estoy conectado con Dios porque estoy en una prueba, mañana estoy en prosperidad, en paz, en tranquilidad, en medio de un mar de bendición, donde no hay ni una ola. Cuidado, porque el viento que mueve las olas viene en camino. Por lo tanto, perseveremos en la confianza en Dios. Cuarto, Santiago 1:19 nos enseña que hoy, más que nunca, los tiempos de dificultades que vivimos requieren de nosotros saber escuchar. Hablar cuando se debe y refrenar la ira. ¿Qué es lo que está produciendo esta intranquilidad social que vivimos? Nuestra incapacidad de refrenar la ira. Nuestra incapacidad de no saber escuchar y de refrenar la lengua. Y en ese mismo sentido, Santiago capítulo 3, verso 5, nos alerta sobre el poder y el peligro que representa la lengua. Porque es el órgano que utilizamos para hablar y debemos cuidar lo que decimos y cómo lo decimos. Porque una palabra amable en medio de las dificultades, una expresión quizás dura, quizás llena de toda autenticidad, pero con inteligencia espiritual, con sabiduría de Dios, reencausa los ríos de ira que tenemos, que están ahí, que han salido a flote. Todo lo que estaba en la profundidad, escondido, ha salido a la superficie. Y ya sabemos que hay mucha ira acumulada en nuestra sociedad y en nuestras comunidades. Y por último, Santiago capítulo 1, verso 21, nos llama la atención en algo que resumo de esta manera. No guardemos y mucho menos acumulemos durante el 2021
maldades. Malos pensamientos. Ni en la mente, ni lo hagamos en el corazón. Porque eso demuestra nuestra ignorancia espiritual. Ahí no hay sabiduría de Dios. El que haga eso no es inteligente. Puede ser periodista, puede ser médico, puede ser astronauta, puede llegar a ser presidente, puede tener aspiraciones de ser presidente, puede hacer lo que quiera. Puede ser el mejor profesional del mundo, pero si en su mente y en su corazón lo que hace es guardar y acumular maldades, malos pensamientos hacia él, hacia los demás, entonces está proyectando maldad en este mundo y está creando un espacio de conflicto permanente que al primer calor del sol explota. Espero que este tiempo le haya servido y le doy las gracias por conectarse con nosotros y recibir esta nueva transmisión de En Diálogo con la Palabra. Ahora reciba la bendición. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo te guarde y bendiga en toda circunstancia. Jesucristo, el Hijo de Dios, primicia de nuestra resurrección, te guarde en toda circunstancia. Y el Espíritu que mueve al Padre y el Hijo te mueva a ti y a través tuyo a toda tu familia en los caminos de Dios en los días por venir, independientemente de las circunstancias, porque eso te traerá bendición hasta que sobreabunde. Amén.